para ver claro y empezaré de cero. Voy a hacerlo ahora, yo sé lo que quiero y voy a hacerlo a mi manera. En el cenicero, vive que evapora. Yo ya no te espero, pero tú me desesperas. Estoy high, 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 estoy volando mi nube. Cuidado que te cae. Ya me cansé del bucle, de los colores ocre. Voy a salir del túnel antes de que me choque. Vuelo tu perfume y nada bueno me recuerda. Este es el resumen cuando todo es una mierda. Estoy volando mi nube. ¿Qué es la armonía? Lo que toca, lo mismo de ayer, pero calentado al microondas. Todo más seco y la masa más fofa. Como esta estrofa, escrita en el sofá. Cuando yo rapeo, la peluca se te tofa. Compra tu rifa, a mí tú no me estafas. A mí tú no me empañas los cristales de la gafa. Volvemos al calcetín. Antes de nada, este vídeo no va a ser igual que el de Mar. Lo primero, porque de momento no puedo pagarme un avión solamente para ir a grabar a las Canarias. Y lo segundo, porque no todos los vídeos van a ser así. En cualquier caso, en ese vídeo dije esto. Mientras que, por otro lado, ya sea por inquietud propia del artista que le gusta el vídeo, pues intenta tener control total sobre la obra, porque intenta transmitir algo, incluso por edad, ya que muchos han criado con la generación típica de youtubers, etcétera, los cuales cuidan mucho más los videoclips, o por lo menos, a mi parecer, los hace mucho más personales. Lo de esto que se me ocurre es Vejo, sin ninguna duda. Y casualmente el propio Vejo sacó un tráiler poco después que, la verdad, conforme lo iba viendo, yo estaba convencido al 80% más o menos de que iba a ser un fight increíble. Quiero decir, después de barras como las de Barracuda, no me pongo las gafas con la familia ni los panas, o videoclips como los del Loco Playa, el último EP, tus ojitos marrones te los pongo en blanco. y de alrededor de 10 años en los que ha creado una marca personal, y qué cojones, un movimiento como es vejismo, en torno a una prenda como son las gafas de sol para no enseñar la cara, y bueno, en general un estilo propio que engloba desde la forma de vestir hasta la forma de hacer los videoclips, los cibejos, hermano, incluso la propia forma de escribir sus letras, las canciones, y de repente se iba a deshacer de todo eso. Vale, por contextualizar, este pasado 2025 Vejo ha estado a nivel musical bastante activo. Por un lado terminó la mixtape de Barracudas, además también sacó varios sencillos con diferentes collabs, y obviamente volvió Loco Playa. Sin embargo, en nada de esto había una pista siquiera de lo que se iba a venir. Quiero decir, sigamos viendo a un Vejo vacilón. De hecho, destaco la canción de Stepping Up, y ya digo, nada que ver con el álbum que vendría meses después. Y para mi sorpresa, ahí, el propio tráiler de repente enseña la cara. Y solo con este gesto ya se proponía algo muy serio para el 12 de noviembre. Y 4 días después de este tráiler se anuncia que junto con el álbum va a salir un cortometraje, y eso ya son palabras mayores. Porque ya no se trata de sacar unos visuales o videoclips para canciones sueltas. No, se trata de una intención muy clara como es la de narrar. Pero claro, la pregunta seguía estando ahí. ¿Por qué? ¿Por qué quitarse las gafas? Pues lo entiendes al ponerte la primera canción. Mirar, Vejo tiene proyectos muy serios aunque estén maquillados bajo una capa de vacile o de surrealismo, como por ejemplo Hippie Hapa Vacilanduski. Te reconozco en la mirada de los gatos pardos. Comparte, China escribo con los pies colgando. Y aún así, ninguno suena comparable a ponerte el interiorista y escuchar ya en la primera canción. Nueva era, otro paisaje, la misma loquera. Ya no le pido al nisperero pera, ya no me espera. Por eso es que se desespera, mis nervios a flor de piel, 30 primavera. Uff, es lo único que puedo decir. La verdad que no creo que haya que darle muchas vueltas para entender que quitarse las gafas es, bueno, una metáfora para mostrarse más como Borja, no como Vejo. Y aún así, creo que va más allá, porque no es solo a nivel de letra, es de todo. Porque es que dejamos de tener ese juego de voces, esos personajes, dejamos de tener esa palabrería vacía, entre muchas comillas, ya me entendéis, que adornaba. En definitiva, es que dejamos de tener todo aquello estético que asociábamos a Vejo. Y por el contrario, nos adentramos a una historia en la que se nos obliga a prestar atención a través de un ingenio y de una maestría para escribir que es que me parece insultante. Acompañado, repito, de un cortometraje, ambos construidos con un lenguaje muy clásico y una manera de hacer las cosas muy clásica, tanto a nivel de lírica, o sea, hay canciones que podrían ser poemas fácilmente, como a nivel audiovisual, con planos mayormente fijos, estáticos, composiciones clásicas sin rastro de planos imposibles, por ejemplo, dotando al proyecto de una intimidad y una personalidad superlativas. Y después de esta chapa, no la única que va a haber, podemos hablar de la que es mi canción favorita del álbum, y es, a nivel personal, por favor, que nadie se lo tome como si yo fuese el juez de algo, a nivel personal, repito, de lo mejor que pude escuchar en 2025. Y la encontramos, siguiendo el orden de álbum, en segunda posición, bajo el nombre de La cocina está cerrada.
El Interiorista es, a mi parecer, un viaje por la cabeza de Vejo, impulsado por esas crisis existenciales que dan cada cierto tiempo cuando cumples años. En este caso, pues a cumplir los 30, como se nombra en el tema que empieza el álbum. Bueno, quiero decir que se me ha roto el objetivo o la cámara, aún no lo sé, entonces, bueno, el tema de enfocar se me complica un poco. El caso es que es una de esas crisis en las que tu presente y tu pasado, con los que eran tus deseos, tus objetivos o ambiciones, o simplemente los momentos en los que dejabas pasar el tiempo, se ven juzgados sin ningún tipo de compasión por el inexorable paso del tiempo. Y bueno, sí, esta interpretación me la saco un poco del culo, pero también me la saco, aparte de las propias letras, por el cortometraje en el que vemos a Borja, y bueno, le llamo Borja porque le vemos sin gafas y quiero hacer esa diferenciación entre Vejo y Borja. No le llamo Borja porque sea su colega, ¿vale? El caso es que le vemos intentar llegar a un barco, pues que ya zarpó, mientras es... no diría perseguido, pero bueno, sí seguido de manera tranquila, continua e impasible por lo que yo considero que es, o interpreto que es, el futuro o el tiempo, representado con símbolos y bueno, una estética en general que solemos asociar a la muerte, que no es más que el fin último, el futuro, que nos espera al final a todos los seres vivos. Me acabo de dar cuenta de que tenía los cascos puestos porque estaba antes escuchándome si se escuchaba bien con el aire, porque hace un puto aire de Pelotas. Y bueno, en este viaje lo que tratará de hacer Vejo es intentar mostrarnos un poco de quién es Borja Buche. Y esto lo hará mediante la visita por diferentes historias, por diferentes como habitaciones de las que se ha encargado de darle de alguna manera forma, o ordenarlas, o diseñarlo, como queráis llamarlo, para poder así pues enseñárnoslo. Y de ahí creo también que viene el nombre del álbum, El Interiorista. Por concretar un poco esta idea, creo que películas de Charlie Kaufman como Cómo sé John Malkovich u Olvídate de mí, incluso la biblioteca de los recuerdos de James Holiday en Ready Player One, si nos vamos a Spielberg, creo que puede servir para imaginarte pues esta idea que estoy planteando. Y puede también, y de hecho será lo más seguro, que todo esto sea una pedazo de fumada mía. Pero bueno. El caso es que con la cocina está cerrada comenzamos verdaderamente este viaje y sirve como puerta para lo que vendrá sin dejar de ser pues la superficie de todo. Por eso creo que cuando el cortometraje llega a esta canción, o bueno, el videoclip de esta canción, es que se tira al agua, sumergiéndose de alguna manera en todo esto. Y también por lo que al terminar esta canción el cortometraje se sigue hundiendo. Y es por esto por lo que también creo que el sonido de este tema, producido por cierto por el gran Nico Miseria, es como que te envuelve y a mí personalmente me da la sensación de que como que te guía de alguna manera. Y ahora, teniendo este concepto en mente, es normal que las primeras habitaciones de las que hablábamos antes pues estén relacionadas con recuerdos que bueno, pues no son tan existenciales. Como el recuerdo seguramente desdibujado tanto para empeorar lo malo como para endulzar lo bueno de una antigua relación con una mujer. En este caso como si el recuerdo lo estuvieras viendo a través de una única y tenue luz. De esta manera nos encontramos con las confesiones y las reflexiones de Vejo sobre esta relación pasada. Cada una de estas de una índole distinta, es decir, de un tema diferente y divididas en 4 estrofas, a las cuales me he tomado la libertad de ponerles nombre. También pues para que sea más fácil pues referirnos a ellas. Y obviamente que se pueda entender todo bien de cara al vídeo. Vale. Los que me seguís en Instagram y TikTok, por cierto, seguidme en Instagram y TikTok. ¿Os acordáis de lo que hicimos para explicar los trailers del vídeo de Mark? Pues vamos a hacer lo mismo. La primera parte la he bautizado como autocompadecido. Terrible. La segunda parte como arrepentimientos. La tercera, lamentos. Y la cuarta, deseos. Bien, pues hasta con esta división por estrofas podemos encontrar una más. Os comento. Después de la primera parte en la que Vejo se autocompadece de sí mismo, se realiza una pausa que no se repite más ni nada parecido en el resto de la canción y que se rompe con la siguiente frase. Buscando la armonía Fibonacci. Esta barra la entiendo yo como la exposición de un objetivo imposible que arrastra desde hace mucho e incluso viendo el contenido que sigue a esta estrofa como uno de los mayores arrepentimientos que tiene. Y es que a partir de aquí, y puede que sea yo el loco, la sensación que tengo es que tanto las rimas, las métricas, los recursos literarios y absolutamente todo pasan a tener un carácter y un sentido absolutamente enfermizo. Quiero decir, de repente todo tiene un sentido, todo está ahí por algo, todo es absolutamente armonioso. Y para confirmar mis conspiraciones, vamos a ver qué cojonazos es la armonía. Y más concretamente con este tema, con esta canción, ¿qué es para Vejo? La palabra armonía viene del latín, que se podría traducir algo así como juntura o ensamblaje. Y a su vez esto viene del griego. Y aquí se pone interesante. Esta palabreja deriva de esta otra palabreja, armos, que significa ajustamiento o combinación. Además, armos viene de una raíz indoeuropea, como es ar, que se podría traducir algo así como mover, ajustar o hacer actuar. En cualquier caso, volviendo a armonía. En sus inicios, en Grecia, la palabra, o bueno, la palabreja de la que se deriva la palabra, se utilizaba en un contexto musical. Y fue de este sentido que fue evolucionando hasta el actual. Y la pregunta ahora es, ¿qué coño se entiende por armonía actualmente? Bien, pues, es una pregunta, yo creo, jodidísima de contestar de una manera general. Quiero decir, de explicar sin caer en ejemplos o sentidos muy concretos donde se utiliza. Y es por eso
eso que para contestar tenemos que saber en qué contexto estamos hablando. Por ejemplo, en la canción, la barra tiene algo así como dos significados. Uno de ellos sería mucho más metafórico y da sentido al propio significado de la barra, en el que entenderíamos la armonía como algo muy general y como ese objetivo imposible de buscar, de encontrar en todo lo que hace. Mientras que por otro lado, y en el que me voy a centrar para mi análisis de esquizofrénico, el significado en el sentido musical, que afectará, como ya he dicho, al resto de la canción. Y ahora sí es momento de ir a la RAE, en donde nos vamos a encontrar con muchísimas acepciones. Y de todas nos vamos a centrar en la segunda, la cual dice: bien concertada y grata variedad de sonidos, medidas y pausas que resultan en la prosa o en el verso por la feliz combinación de las sílabas, voces y cláusulas empleadas en él. Y además, si entendemos las palabras y los recursos literarios como piezas y como herramientas para crear, la tercera acepción de la RAE dice: proporción y correspondencia de unas cosas con otras en el conjunto que componen. Y es más, en las acepciones musicales, es decir, dentro de un contexto musical donde se puede utilizar la palabra armonía, vemos que hay un sinónimo que se repite, y si vamos a sus significados, en el puesto número 5, en un sentido musical se entiende la consonancia como la cualidad de aquellos sonidos que, oídos simultáneamente, producen un efecto agradable. Vale, ya está, ya tenemos lo que buscábamos, y prometo que se ha acabado la clase de lengua y literatura, por lo menos por hoy, pero es que era muy necesario para saber qué buscamos en ese análisis que vamos a hacer de las siguientes partes de la canción y poder responder así a las preguntas sobre qué es para Bejo la armonía y bueno, si verdaderamente se consigue llegar a ella en esta canción. Fibonacci, buscando melodía, fumo hachi. Segunda estrofa, que ya sabéis, hemos llamado arrepentimientos. No se ve, pero bueno. En esta parte nos encontraremos con una serie de versos que si los dividimos en grupos de 4, es decir, por compases, ya que nos encontramos en un 4x4, nos encontramos con una serie de, vamos a llamarlos subestrofas, todas con un sentido, pues, de arrepentimientos, donde se nos habla sobre esas despedidas, en las que si bien no salían las palabras, a posteriori sientes que debiste haber dicho mucho más. En la primera parte, en esta primera subestrofa, se nos cuenta cómo Bejo, aunque deprimido, de alguna manera consigue el valor para intentar luchar por esa persona. En la segunda parte nos encontraríamos lo que es el nudo. Esos intentos no han servido o no sirven de mucho y no es capaz de despedirse de ella. Y además se nos cuenta también las consecuencias de esto a corto plazo. Y por último, en la tercera parte, se muestra cómo ha sido su vida desde entonces. Buscando la armonía, Fibonacci. Buscando melodía, fumo hachi. Con los huevos más grandes que el sombrero de un mariachi. Fui a por ti, volviste a irte y no me despedí. Si no vienes, mi corazón de agua nieve. Hoy empieza otro lunes que no duermo desde el viernes. Tú haces que me enferme, de enero a diciembre. Leyendo a Julio Verne. Ven este verano en julio a verme. Y respecto a las rimas nos encontramos algo muy curioso. Y es que cada grupo del que hemos hablado, cada subestrofa, tiene una estructura diferente. Por ejemplo, el primer grupo es A-A-A-B, donde la última rima será la primera rima del primer verso del segundo grupo. Y respecto a este segundo grupo hay algo muy interesante. Y es que si lo viéramos por encima, sin prestar mucha atención, nos encontraríamos con una estructura A-B-C-C, que bueno, puede ser algo normal, no tiene nada especial si el siguiente grupo también fuese A-B-C-C, pero no es el caso. Y vale, estoy editando y creo que a lo mejor no ha quedado claro esto. Lo que quiero decir es que este tipo de estructuras para las estrofas suelen ir acompañadas, en pares de 2 o de 3 o de lo que sea. Más que nada porque si no los dos primeros versos se te quedan raros. Pero bueno, también se podría hacer. Dicho esto, sigamos. Aún así, al escucharlo, no suena nada mal al oído. Y es que ya os habréis fijado. Al juntar el último verso de un grupo con el primero del otro, los otros 3 versos restantes quedan realmente raros y conflictivos. Y para que esto no suceda, para que no suene extraño, Bejo lo resuelve de una manera magnífica, realizando en ese verso libre una rima interna asonante entre viernes y aguanieve, de modo que saca otra pareja dentro de ese propio verso y encaja todo. Es decir, es como que divide ese verso libre entre una parte para el primer grupo y otra parte para el segundo grupo. Pero solo a nivel auditivo, si te pasas los tiempos está bien. Finalmente, el último grupo, a mi parecer, es el más interesante. Por lo menos en cuanto al sentido de las rimas, ya que su estructura, pues bueno, no es nada del otro mundo. Es A, juntando rimas, asonantes y consonantes. La cosa aquí es cómo construye esas rimas. Pues por ejemplo, con una paranomasia, que no es más que usar palabras que suenan parecido, como verne y verme, juntándola además, en este caso, con una polisemia, pues de Julio. Pero dejando esto de lado, sobre todo quiero hablar del significado de esta parte. Anteriormente hemos dicho que se trata de las consecuencias a posteriores. Sí. ¿Pero por qué digo esto? ¿Qué cojones tiene que ver leer a Julio Verne? Pues toma mi mano, acompáñame a mis delirios. Primer verso y recordando que venimos de... Hoy empieza otro lunes que no duermo desde el viernes. Y en este contexto seguimos. Tú haces que me enferme. De lo que yo entiendo que esa enfermedad es algo así como insomnio, etc. Pero si seguimos escuchando hasta el final del verso, tenemos lo siguiente. Tú haces que me enferme, de enero a diciembre, leyendo a Julio Verne.
Bien, pues alguno podría decirme que el verso de Julio Verne es simplemente un recurso para que todo rime y hacer, bueno, el jueguito de la paranomasia. Pero es que siendo Vejo y más en este proyecto, no me puedo creer eso. Y aquí es donde entra mi sobreanálisis, porros, esquizofrenia, lo que sea. Vale, para el que no lo sepa, existe un libro que también tiene diferentes adaptaciones cinematográficas, que por ejemplo inspira una de las películas de Viaje al centro de la Tierra, que se llama 2000 leguas de viaje submarino. Y este librín está escrito, efectivamente, por Julio Verne. Y de nuevo en este librín, aparte de ir por debajo del agua, la historia termina, alerta de spoilers, con el capitán Nemo siendo absorbido por un remolino. Y el caso es que yo creo que toda esta parte es una metáfora del estado medio depresivo y de introspección en el que ha estado Vejo por los sucesos pasados. Es decir, todo esto que hemos comentado de no haberse podido despedir, etc. Y además, para reforzar esto, quiero recordar toda la ambientación que se lleva a cabo en esta parte del cortometraje, o bueno, el videoclip de esta canción. Buscando la armonía Fibonacci. Y ahora, yendo a la tercera parte de la canción, la que hemos llamado Lamentos. Dividiéndolo ya por compases, tenemos estas estrofas. Buscando la paz, en la pipa de la paz. Tengo en el cora un bypass. Tú te fuiste en un big bang. Ahora me siento incapaz de descifrar todas tus capas. A veces los pasos no se pueden dar para atrás. Mi Cleopatra, salí tras de ti con un jazmín y se me escapa. El último tren en el andén y salgo a pata. Con la ropa rota y con las manos sucias. Amarillos y anifucsia, ahora son negras mis etapas. Y antes de seguir tenemos que hacer una distinción sutil pero muy importante, porque alguno podría creer o me podría decir que arrepentirse y lamentarse es lo mismo, y no exactamente. Nos podemos ir a la RAE si queréis, pero en resumen, y también si lo piensas bien, arrepentirse tiene un sentido mucho más activo. Quiero decir, te arrepientes, tienes un pesar por algo en lo que participas o has participado, y en este sentido sí que es un sinónimo de lamentar. Sin embargo, lamentar puede no tener esta implicación activa. Digamos que puede ser más indirecto, o una demostración de sentir un dolor, una pena, algo así. La cosa es que este matiz me parece de suficiente peso para hacer esta separación por partes, pero suficientemente cercanos como para estar relacionados. Es decir, en la segunda parte vemos los arrepentimientos de las cosas que no pudo hacer, mientras en la tercera nos encontramos con la expresión del dolor que causan esos arrepentimientos. Bien, pues teniendo todo esto en cuenta y entrando en el análisis, a partir de aquí Vejo empezará a usar mucho más las rimas internas y recursos como las aliteraciones. Y esto es muy importante porque esta canción está en un tempo de 144 BPM, lo cual es bastante, suelen ser ritmos de trap o de drill o cosas así. Y además, ya a un nivel auditivo es mucho más de lo que parece al escucharlo. Y esto es porque Vejo es un maestro de la expresividad y del ritmo de los versos. La cosa es que al meter rimas internas y recursos como las aliteraciones o las anáforas, las cuales provocan efectos rítmicos o símiles a rimas, lo que consigue Vejo es que al oído dé la sensación de que rima todo el rato. Y es en esta parte y en la siguiente donde, hermano, verdaderamente empiezas a flotar. Y tu oído, tu cerebro, tu alma, bro, empieza a tener un jodido orgasmo. Se llega al clímax. Estoy exagerando, pero se me entiende. Es que no sé describirlo de otra manera más que se siente bien. Escucharlo se siente bien. O sea, te sientes a gusto y eso es una locura. Y en mi opinión, de una maestría espectacular. Y os invito activamente a que os pongáis unos buenos cascos y lo escuchéis y lo experimentéis por vuestra propia cuenta. Y antes de seguir, quiero comentar algunas cosas que me parecen muy interesantes dentro de esta parte. Como por ejemplo la reutilización de la rima asonante AA y sus variaciones, haciendo que esa rima asonante se mantenga, a la vez que dependiendo de la estrofa y del verso, se sume alguna rima consonante. Me refiero, como veis, en naranja la que se repite prácticamente durante toda esta parte, a excepción, si acaso, de la primera subestrofa donde hay una mayor diferencia, y la cual aún así sigue funcionando bien. Y una cosa también interesante, sobre todo a nivel de significado, es la última subestrofa. Mirad, todos conocemos que el blanco es la suma de todos los colores, sobre todo en un sistema de color habitual como el RGB, que se trata de un modelo de color aditivo, el cual va sumando la intensidad de cada color primario, rojo, verde y azul, que puede ir de 0 a 255. Lo de siempre, vaya. Bien, pues existe también el modelo CMYK, y en este caso es un modelo sustractivo. Y esto de aditivo y sustractivo es por el contexto en el que se usa cada uno. Y esto es importante. Me explico. El RGB se suele usar para pantallas que parten de la oscuridad, están apagadas, y podemos decir que van sumando luz, mientras que el modelo CMYK es un modelo que se utiliza para la impresión, donde se parte del blanco, es decir, del folio, en el cual el pigmento del color que sea que pongas encima del folio absorbe partes del espectro de la luz que recibía ese mismo folio, dejando rebotar, es decir, dejando que llegue a tus ojos solo los de cierta longitud de onda. O sea, que si juntáramos los colores primarios, RGB absorberían toda la luz y obtendrías efectivamente negro. Aunque bueno, esto es en la teoría. En la práctica lo que suele salir es el color ese que salía cuando juntabas todas las plastilinas. Y es por eso que se añade la K, que no es más que negro puro que se añade como cuarto cartucho. Pero bueno, siguiendo, en el modelo CMYK no se usan rojo, verde y azul, ya que obtener estos colores puros de manera sustractiva es muy difícil. Y es por eso que se usan sus opuestos, como son el magenta, el cian y el amarillo, ya que permiten restar la luz de manera mucho más eficiente. Y ahora sí, nos podemos meter en la estrofa, la cual dice: y salgo a pata con la ropa rota y con las manos sucias, amarillos y anifucsia, ahora
ahora son negras mis etapas. Pues dejando de lado que lo de fucsia yo creo que es una libertad creativa para que rime, ya que aunque no se parecen, el fucsia y el magenta son colores así rositas, ya veis que todo cobra mucho más sentido con la suciedad de las manos. Los colores, que no son al azar, y el negro de las etapas, están nombrando los colores del modelo CMYK, y a mí personalmente me gusta pensar que se refiere a la impresión de las fotos, o recuerdos a reconstruirlos mentalmente, lo que le va restando de alguna manera, y por eso ahora está deprimido, por eso ahora son negras sus etapas, aunque esto es otro porro interpretativo por mi parte. Buscando la armonía Fibonacci. Y ahora sí, la última parte, la que hemos llamado deseos, la cual nos hablará principalmente sobre ese anhelo, esa ansia de Bejo porque se cumplan ciertas ideas mentales, obviamente ya tardías, hasta llegar a una última confesión sobre lo que era la relación, o más bien, cómo se sentía él en ella. Y en cuanto a figuras literarias nos encontramos principalmente una literación en la subestrofa central, la cual añade ritmo, junto con una paranomasia entre Toulouse y Toulouse, la cual seguro tiene un significado en el conjunto de toda la subestrofa muy bonito. Por ejemplo, con la mención del Moulin Rouge, en vez de decir París o la ciudad del amor. Además, está todo el tema de las luces de Toulouse y la metáfora del catado y la llave en cuanto a su relación, haciendo referencia obviamente al mítico puente de París. En cualquier caso, prefiero centrarme en la última confesión de la última subestrofa. En esta última confesión nos vamos a contar con contradicciones sobre la relación, o de nuevo y mejor dicho sobre cómo se sentía él en ella y que seguramente nunca dijo. Es decir, parecen más pensamientos y reflexiones intrínsecas, que quizás le hubiera gustado decir en algún momento y que por lo menos lo hace ahora. En primer lugar tenemos... Que tú eras mi veneno y mi jarabe. Bueno, nada que decir, aquí se entiende guay. Seguimos. Mi musa y mi dulce ágave. Bien, musa es esa figura que inspira a un artista. Pero, ¿qué es el ágave? Pues aquí viene lo interesante, y es que el ágave es una planta que tiene dos usos principales. El primero sería el sirope de ágave, de ahí lo de dulce. Pero también es la planta de la que se extrae el tequila. Y aquí la barra adquiere un significado mucho más deprimente. Entendiendo que sí, que era su musa, su inspiración, pero también la razón de caer en ciertas actitudes representadas a través del tequila. Vale, un pequeño paréntesis, no estoy diciendo que Bejo sea alcohólico ni nada parecido. Solo digo que sirve como una representación de malas actitudes, dinámicas o hábitos en contraposición con los buenos sentidos que suele traer consigo la figura de la musa. Siguiendo, nos encontramos ahora con... Ahora cada vez más al revés, leyendo en árabe. Lo cual entiendo yo que ahora, en este punto, o para lo que fue el tramo final de esa relación, pasó a ser más ese veneno y ese dulce ágave que ese jarabe y esa musa. Además está el tema de que el árabe se lee al revés respecto a las lenguas occidentales, es decir, de derecha a izquierda, lo cual aprovecho a decir que suele ser un recurso cinematográfico para mostrar, o bueno, más bien para adelantar, la evolución de un personaje hacia el mal camino, así como Datín. Y ya, para terminar, un último deseo con el que se acaba la canción, que además está libre en compases y que a mi parecer, más que un deseo, es una resignación con la que Bejo, como protagonista de este viaje, seguirá bajando y buceando por lo profundo de su mente. No quiero que se acabe. Después de todo este repaso, análisis y delirios de este servidor, ¿qué es para Bejo la armonía? ¿Y se llega a ella en este tema? Pues vamos por partes, como Jack, porque son dos preguntas que se responden de una manera muy diferente. Respecto a sobre qué es para Bejo esa armonía que dice buscar al principio de la segunda parte de La cocina está cerrada, pues a mi parecer, esta armonía es de la que hablaría Kant, una obsesión imposible, algo así como buscar la perfección, y no solamente lo musical, que también. Y es por eso por lo que a lo largo de su carrera, y en este tema en concreto, existen un gran uso de figuras literarias y de juegos de palabras, anteriormente puramente estéticos y actualmente dotando de sentido a todo lo que quiere contar. El caso es que esta búsqueda de la perfección es más general, es la búsqueda de la perfección también en su vida, en su carrera, en su legado, podríamos decir. Y al legado me refiero a todos los proyectos que lleva a cabo, en este álbum, por ejemplo. A nivel de canciones ya hemos comentado una parte, pero a nivel de cortometraje también se van manteniendo y usando ciertos recursos cinematográficos que encajan perfectamente en un todo, al igual que el marketing que presidió a la salida del álbum, y así si cada vez nos vamos alejando más, si vamos viendo todo de manera más general. Y puede, no lo sé, que actualmente tenga mucho más presente esta búsqueda, pero por lo menos para mí y a día de hoy, esa armonía que busca Bejo es principalmente estética y de significado, y a un nivel macro, buscando que todos sus pasos, sus imágenes, vídeos, campañas, canciones, letras, beats, todos esos elementos encajen entre sí. Y ahora bien, sobre la segunda pregunta, sobre si se llega a esa armonía que tantos anhelan en esta canción. Pues a ver, creo sinceramente que un concepto tan trascendente como la armonía tiene un carácter demasiado subjetivo, y no me gustaría contestar solamente con objetividad y frialdad. Creo que no lo merece ni el álbum, ni la canción, ni la
la pregunta en sí. Entonces, para mí, ¿se llega? Pues para mí sí. Solo con el propio tema, con la propia canción, para mí ya se hace. Pero es que además con el cortometraje se llega aún más, a otro paso. Y bueno, no os voy a dejar así, despedirme y se acabó el vídeo. Os quiero poner un ejemplo. Mirad, la cosa con todo este concepto es que se puede usar para hablar de cosas mucho más trascendentes. Me refiero, en la naturaleza existen paisajes, sucesos o estructuras que son armoniosas. Por otro lado, en las artes plásticas existen las composiciones, las dimensiones, las ruedas cromáticas y muchos más recursos que lo que consiguen es hacerte cosquillas en el cerebro. Quiero decir, conectas, te sientes a gusto, en paz, en calma, te emociona. En definitiva, son cosas que consiguen que tengas una experiencia muy compleja de explicar si no lo has vivido. Y esta sensación, ya digo, se puede dar al mirar un cuadro, una escultura, un paisaje, lo que sea. Bien, pues a mi parecer, este suceso se da porque todas estas cosas tienen una armonía. Entonces, si lo trasladamos al tema principal de este vídeo, sí, a mí, este tema, esta canción, me hace sentir así. Entonces, de nuevo, y reiterando, para mí, sí, en este tema se consigue llegar a esta armonía que Bejo ansía. Pero bueno, es mi opinión, y pues puede que todo esto sea un pedazo de clencho que me he turbofumado, y de hecho es bastante probable que así sea. Así que si alguien quiere comentar algo sobre el tema, sobre el álbum, sobre lo que sea en los comentarios, pues adelante, es bien recibido. O escribirme por privado, no sé, por Instagram y tener un debate o lo que sea. Adelante, estoy abierto y estaría encantado. Y bueno, también decir que yo no soy ni filólogo, ni poeta, ni rapero, ni profesor de lengua, así que si he cometido algún fallo, que seguramente sí, a nivel etimológico o de recursos literarios o lo que sea, pues también ponedlo en los comentarios, por favor. Y con esto y un bizcocho, se acabó.